Hola, soy Virginia y voy a leerles el cuento La notificación de Javier Laquidar. Corría el año 1880 cuando la parsimonia de Bages se alteró con la llegada de un forastero. Se hacía llamar Mr. Shadow y decía que había venido desde Manchester. Los lugareños que no hablaban inglés le decían Mr. Llanos o el gringo. Los más amables lo llamaban directamente Don Llanos. Shadow no hizo buenos amigos en los 15 días que pasó en Bages, partido de San Antonio de Areco. ¿Acaso por las ínfulas de extranjero que exhibía con las bridas doradas de su caballo y su caminar firme, sin espuelas? O quizá porque en su primera irrupción en la pulpería del Vasco Mucharaz le echó el ojo a Esperanza Clotilde de las Barcas. Esperanza era la prometida de Laureano Pallares, uno de los receros más bravos del pueblo, que tras anoticiarse de la mirada lasciva que había recibido su futura esposa, sintió que un fuelle le avivaba el fuego en las entrañas. Pallares determinó entonces que Shadow sería su enemigo, y no cualquier enemigo, uno peor que el alambrado para el jinete de los campos. A la mañana siguiente les advirtió a los otros parroquianos de la pulpería que retaría a duelo al forastero si se aparecía otra vez por lo del Vasco. Su abuelo y su padre habían pasado años sin titubeos encima de los bichaderos a la espera de los ataques indios y habían perecido ante la destreza desarrollada por los invasores para trepar los mangrullos con la facilidad de las arañas. Él, que portaba el mismo apellido Pallares, no podía obviar una ofensa al honor como la que había proferido ese gringo prepotente. Como en Bages los rumores corrían más rápido que el viento pampero, Mr. Shadow se enteró del percance futuro y evitó la pulpería por 2 semanas. Pero como la naturaleza humana trasciende los tiempos y la cartografía, el forastero tuvo el impulso de tomarse una caña en lo del Vasco con la intención de cruzarse nuevamente a la muchacha. Shadow entró a la pulpería y caminó hasta una mesa próxima al mostrador sin desviar la vista hacia los costados. Percibió las miradas provenientes del resto de las mesas con la misma intensidad con la que sintió el olor a la sangre de las liebres recién cazadas que colgaban del techo y serían destinadas a un escabeche. Esperanza no estaba y tampoco se atrevió a preguntar por ella. Como el forastero no sabía que a la muchacha le habían prohibido que volviera a la pulpería hasta que se resolviera el asunto, se pidió una caña para guardar el momento de su llegada hipotética. La caña se la sirvieron de mala gana, pero no le importó porque su objetivo no era el de agradar, y sobre todo porque se había concentrado en un objeto que había extraído de uno de sus bolsillos. Shadow salió del ensimismamiento con el objeto solo cuando sintió que en la pulpería se había hecho un silencio repentino y adrede. Un hombre con evidente falta de aseo lo miraba fijo desde el otro lado de la estancia. Pese a que jamás lo había visto, supo que el hombre era Pallares. El forastero devolvió el objeto a sus bolsillos, bebió la caña de un sorbo y se incorporó con un movimiento suave para comenzar a darle un final a lo que ya era impostergable. Shadow se puso de frente a su compañero de duelo y el silencio ya le hacía doler los oídos cuando de súbito se oyó un chillido que pareció surgir de sus entrañas. Algunos parroquianos murmuraron que lo que escucharon había sido el graznido de un chimango. Otros lo negaron y se inclinaron por el canto de un chajá, y don Paulino Sánchez, que era de los paisanos más rebuscados del pueblo, juró que el ruido no podía ser de otra cosa que un perro que anunciaba la tormenta. Quien no se detuvo en análisis fue Pallares, que como un acto reflejo desenfundó la pistola y disparó. El ruido seguía saliendo del vientre de Mr. Shadow, pese a que ya era un cadáver.
Pallares se acercó para rematarlo con 4 tiros, pero no pudo detener el sonido. Los parroquianos temieron que el forastero fuera el mismísimo Mandinga. El recero tomó coraje y acercó su mano a uno de los bolsillos de la bombacha de campo del fiambre, de donde parecía provenir el ruido. El homicida extrajo el objeto que había contemplado su víctima minutos antes y lo levantó por encima de su cabeza para tranquilizar al resto de los parroquianos. Pero su seguridad se desplomó cuando el objeto le vibró en la mano como una culebra y debió soltarlo en el aire. La cosa impactó en los tablones del piso y se hizo añicos. Todos los presentes se encimaron con cautela para descifrar el misterio de ese elemento del Averno que dejó de hacer sonidos de animales. Luego de unos segundos de tribulación colectiva, la cosa emitió unas luces parpadeantes y Laureano disparó otra vez ante el grito desesperado de los parroquianos. El fantasma de Shadow no los molestó más.